Entonces, como les decía, aparecen entre los años 50 y 60 lo que los manuales y textos de psicología llaman la revolución cognitiva. Este concepto de revolución obedece a la epistemología de Kuhn, ¿sí? A lo que él plantea y trabaja en el texto La estructura de las revoluciones científicas. Claro que si uno lo ve desde otra epistemología, podríamos llamar de otra manera. Ahora, el concepto de revolución, más allá de que posiblemente el conductismo no fuera un paradigma, entonces no puede haber revolución si no hay paradigma, lo que rescata el concepto de revolución es la idea de que hubo un cambio abrupto. Un cambio que fue un quiebre, una bisagra entre el conductismo y el cognitivismo. Y acá llegamos a este punto histórico, donde tenemos para 1940 vamos a tener el ocaso de los sistemas. Los sistemas es toda esta etapa de la historia de la psicología en donde hay múltiples caminos y múltiples definiciones y perspectivas de lo que debe ser la psicología. Perspectivas y líneas de investigación y laboratorios que no tienen demasiada relación entre sí. Esta época de los grandes sistemas o de la escolástica en psicología, por eso algunos textos como el de Heilbreder, Marcy Hillis, hablan de escuelas de psicología, es esta etapa de psicología, desde que surge, entonces al final del siglo XIX, hasta más o menos los años 40, ¿sí? Porque ya para los años 50 no tenemos un desarrollo ya del funcionalismo, ya no existe más como tal, el estructuralismo tampoco, los estudios de la Gestalt no tuvieron continuidad, entonces ya no hay sistemas. Entre el 40 y el 50 tenemos una preponderancia a nivel internacional del conductismo norteamericano. Decimos norteamericano porque no tiene tanta influencia el conductismo en suelo europeo, pero es cierto que la línea y la directriz, digamos, la visión de la psicología y a nivel también de poder, podríamos decir, simbólico, de capital simbólico, diría Bourdieu, lo tenemos ahí en el conductismo norteamericano. Pero algunos lo incluyen, podemos hacer un poco más laxos y llegar hasta 1950 y decir que bueno, que estos primeros 70 años de psicología fueron una etapa de los sistemas. ¿Por qué decimos que esta etapa concluye, la etapa de los sistemas y la escuela de psicología? Porque ya no va a haber más sistemas, ya no va a haber movimientos paralelos de psicología que convivan y que tengan perspectivas diferentes de la psicología. A partir de la revolución cognitiva, digo entre comillas, esta idea de revolución, la psicología cognitiva va a ser la perspectiva única o el cognitivismo en psicología va a ser la perspectiva única de abordaje de las funciones mentales básicas, de la investigación básica en psicología, ¿sí? Todo lo que es psicología académica, psicología institucional, investigación de las funciones básicas, hasta ahora habíamos dicho que había múltiples perspectivas y está toda esta idea de la escolástica en psicología. Ahora llega un tiempo en el que cuando a partir de lo que llamamos revolución cognitiva, en la que de pronto esta idea de los sistemas y de las escuelas llega a su ocaso, ¿sí? Por eso acá termina esta gran etapa de la psicología para iniciar una donde va a haber, si bien ahora podemos decir que hay postcognitivismos y distintos cognitivismos, pero siempre esta idea del procesamiento de la información. Una etapa que vamos a ver que la psicología no es ajena a lo que está sucediendo en otras ciencias, en otras disciplinas. Hay varias disciplinas y líneas de investigación que se van a cognitivizar. El cognitivismo no es algo propio de la psicología, tal vez es principal, pero no es algo propio de la psicología, sino que va a haber otras disciplinas y otras ciencias que van a cognitivizarse, como el caso de las neurociencias, una rama de la filosofía de la mente, la lingüística va a cognitivizarse también. Pero antes de irnos a esto de las distintas ciencias que se han cognitivizado, y lo vamos a ver eso seguramente en la próxima clase, quisiera detenerme un poco en esta idea de revolución, de quiebre entre conductismo y cognitivismo, ¿sí? Porque además el surgimiento del cognitivismo también es bien local y lo tenemos ahí en suelo norteamericano. Entonces, en un Estados Unidos que tenía una
un fuerte interés por la psicología y donde la psicología conductista no solamente era un programa de investigación básica en las universidades, en laboratorios, sino que además para los años 50 la psicología cognitiva tenía un ámbito de aplicación directo, ¿sí? que estaba estrenando de alguna manera, que es la psicología clínica conductista. ¿Sí? La psicología clínica conductista es la aplicación de los principios del estudio del comportamiento del laboratorio. Entonces este conductismo muy afirmado, muy consolidado, este conductismo que era, digamos, hegemónico en todas las universidades de psicología de Estados Unidos, de pronto en muy pocos años hay un resquebrajamiento, una bisagra, un quiebre, y aparece lo que sería la perspectiva cognitiva en psicología o la psicología cognitiva. Los conductistas venían estudiando la conducta, querían la directriz del conductismo es poder hacer de la psicología una ciencia. Por eso lo que van a estudiar es la conducta observable, ¿sí? Algo que se pueda medir y que se pueda ver, para poder realizar un acercamiento científico, que la psicología no podía ser el estudio de cosas que no se podían ver como la mente, ¿sí? Este fuerte movimiento y esta fuerte escuela o sistema, si le quieren llamar conductista, va a quebrarse y en pocos años vamos a tener en las universidades americanas, ya para mediados de los 60, un fuerte movimiento cognitivo que llega hasta nuestros días. ¿Por qué decimos que la psicología cognitiva no es un sistema más y no es una escuela más? Porque ya no hay otros sistemas, sino hay otras escuelas. No hay hoy escuelas, no existe, hace más de 100 años que no existe más ni el estructuralismo, ni el funcionalismo, ni el estructuralismo. Estructuralismo, funcionalismo en todo caso habrán competido con el conductismo históricamente, pero no con el cognitivismo. Ahí hay una distancia generacional, podríamos decir, una distancia temporal en la que no podemos homologar a la psicología cognitiva como si fuera un sistema psicológico más. Porque para cuando surge la psicología cognitiva ya no hay más sistemas psicológicos. ¿Sí? Estaba sobreviviendo, ¿sí? Son las últimas años que va a tener el conductismo, y comienza entonces la psicología cognitiva muy ligada a las ciencias de la computación. Vamos a ver en el texto específicamente de Gardner y cómo es que esto se va gestando, pero como algunas ideas simplemente simples, como para ir pudiéndonos formar una aproximación, aunque sea bocetada, de lo que estamos hablando. Y es la aparición de la computadora. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece un aparato que procesa datos, que hace operaciones muy complejas, pero que tampoco podemos verlo. De hecho, uno abre una computadora y adentro de la computadora no ve Windows. Adentro de la computadora no ve un juego, no ve Minecraft. Y hay un montón de plaquetas y cositas de cobre, y sin embargo uno abre y no lo ve, pero evidentemente si la computadora funciona bien, uno la enchufa y de pronto aparece esto de Windows y de Minecraft y cualquier otro programa, otro software. Bueno, la computadora vino a ser un ejemplo gráfico, un modelo de cómo podría llegar a funcionar la mente. Es evidente cuando uno hace una autopsia y abre un cerebro, no ve ahí recuerdos, no ve las tablas matemáticas y no ve imágenes mentales. Pero es evidente que todo eso ocurre en ese cerebro. Ahora, uno puede partir y diseminar trozos de cerebro, una mesa de operaciones, y sin embargo no vamos a encontrar recuerdos ni representaciones. Ahora, es indudable que los recuerdos y las representaciones están en ese cerebro. Entonces, esta idea de que hay fenómenos mentales que habitan en un soporte físico, pero ese soporte físico no nos permite ver de manera visual esos fenómenos mentales, lo podemos empezar a pensar de esta manera gracias al modelo de la computadora, en la que cuando uno la abre no encuentra más que materiales metálicos y plásticos, y sin embargo ahí hay una serie de operaciones que suceden que son indudables. Esta idea de software hardware, ¿sí? lo material, y donde suceden cosas que son inmateriales, va a ser el ejemplo más plástico y más cercano para poder pensar el cerebro y la mente humana. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Les sugiero la lectura del texto de Procesos Cognitivos, capítulo 1. Hasta el próximo encuentro. Gracias por acompañarnos.